unos media hora. Vamos a ver cómo sale. Hoy me toca a mí. Primera vez en media hora. Casi un podcast, más que un estudio, pero vamos a ver qué podemos hacer. La idea de hoy es ver un poco la relación. Este sería el primer tema, así ya empezando en lo que es el material de Pablo Deiros, de lleno con los dones espirituales. La vez pasada la hermana Esther habló un poco del fruto del Espíritu y de que el fruto forma parte de la vida del cristiano sí o sí, ¿no? Todo cristiano va a dar fruto, eso dijo el Señor, pero el fruto no es lo mismo que el don, ¿no? El don del Espíritu, los dones espirituales no son lo mismo que el fruto. El fruto y el don es dado por el mismo Espíritu, pero son cosas distintas. El fruto habla del carácter de Cristo formado en el cristiano y los dones hablan de Cristo trabajando a través del cristiano. Pablo Deiros hace una conexión, una relación que el Nuevo Testamento muestra entre los dones que nos da el Espíritu y el ministerio. A veces se habla de ministerio, o históricamente se habló de ministerio dentro del contexto de la iglesia, como algo muy seleccionado para algunas personas, ¿no? Al punto que, ¿cómo se le suele llamar a aquel que está al frente de una iglesia? Es el ministro, ¿no? O ministro. Mismo si ustedes miran, una vez encontré un calendario de la época ya de Spurgeon, un calendario que vos colgabas en tu casa. ¿Se acuerdan que antes se colgaba el almanaque en la casa? Bueno, el calendario con el año completo y al borde una lista de profesiones por si necesitabas contactar a alguien. Hoy día serían los números como de bomberos y todo. Antes no había números, entonces te ponían el nombre, profesión, dirección. Y entre médicos y un montón de otras cosas, ministro. También aparecían los pastores en la guía por si necesitabas contactar a alguno. Interesante. Y en la historia también se fue mal formando un poco este término y el rol, ¿no? Muchas veces a llegar a un autoritarismo que solo esa persona que está ahí enfrente de la iglesia tiene él se encarga de todo, ¿no? Es el único, el vicario de Cristo, como también se dice por ahí. Y se llegó a lo que se llama como clericalismo, una idea de iglesia y de ministerio muy particularizada para unos poquitos, ungidos dentro de la congregación, y el resto, bueno, estamos ahí, ¿no? Normalmente todo el trabajo del ministerio recaía en esas pocas o esa persona, ¿no?, que está ahí al frente. Y bueno, básicamente se excluía muchas veces al grueso de los creyentes del trabajo del ministerio. El Nuevo Testamento tiene una idea muy distinta de lo que atañe a ministerio. ¿Y por qué hablamos primero de ministerio? Bueno, por lo siguiente. Cuando el Nuevo Testamento habla de ministerio, no está hablando de, como nosotros usamos la palabra, ¿no?, yo estoy en ese ministerio, el ministerio de evangelismo, el ministerio de esto, el ministerio de aquello. El Nuevo Testamento, cuando habla de ministerio, generalmente está hablando de Jesucristo llevando a cabo su obra en el mundo, ¿no? Jesucristo vino a instaurar el reino de Dios. ¿Se acuerdan que Él llegó, empezó a predicar: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado? Y Él comenzó a mostrar cómo era el reino de los cielos, predicando el Evangelio y obrando señales para mostrar qué es lo que Dios quería hacer en este mundo. Ahora, Jesús en un momento, si se acuerdan, eso está, vamos a leerlo en Juan, ya les digo bien, Juan capítulo 12, perdón, 14, versículo 12 era. Juan 14, 12. ¿Qué dice?
Jesús diciéndole a los discípulos, a los apóstoles, van aquellos que creen en mí a hacer las mismas obras que yo, pero mayores, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer mayores obras? Si vos te vas, diría cualquiera de ellos, ¿no? Si con vos acá ya se hace un montón, ¿y sin vos qué hacemos? Bueno, ¿qué dice el título ahí del versículo 15? Que continúa prometiendo Jesús. Ellos no entendieron enseguida, pero Jesús vino a instaurar el reino de Dios. Él se fue a los cielos y envió al otro Consolador para continuar la obra que él había empezado. Por eso él dice que vamos a hacer las mismas obras y aún mayores. ¿Por qué mayores? Tal vez no en el sentido ¿cómo se diría? Más copadas, como dicen los chicos, porque nadie puede superar a Jesús en eso, pero sí en cantidad. Jesús estaba medio limitado a un tiempo, un espacio, ¿no? En Jerusalén. La gente tenía que ir a donde estaba él para ser sanada, para escucharle. Cuando él envía su espíritu, él empieza a obrar a través de todo su pueblo en todo el mundo. Por eso son mucho mayores las obras que logramos hacer en Cristo. Entonces, en resumen, cuando la Biblia habla de ministerio, habla de Jesús haciendo, Dios haciendo su obra a través de Cristo, ahora a través de su iglesia, con el Espíritu Santo obrando, ¿no? No se trata de algunos pocos, llamémosle si quieren iluminados, o algunos más espirituales que son los que hacen la obra de Cristo en el mundo, sino de toda la iglesia. Todos somos ministros. Primera de Pedro 4:10, a ver qué dice. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, conforme al don que recibió, ministrelo a otros. Si cada uno ministra a otro, también es un ministro, ¿no? Entonces no es solo que el pastor Francisco, el pastor Daniel, el pastor Joao son ministros y ahí quedó todo, el resto, bueno, no hacemos nada. Solo ellos nos bendicen porque son hombres de Dios, ¿no? Que se les eligió para estar en la iglesia. No. Cada uno según el don. Pastor Francisco tiene los dones que Dios le dio y, bueno, esos concordaron en que sea pastor. Juanio tiene los dones que Dios les dio y no es pastor. Él está en otro rol. Y así, cada uno de nosotros, conforme al don que Dios le dio, dones, lo usa para ministrar. ¿Qué es ministrar? Pues uno habla de ministrar. Sinónimo de ministrar es servicio, ¿sí? Servir. Ser útil, ayudar. ¿Cómo sabemos que, hasta ahora sabemos, pero cómo podemos saber un poco más que el ministerio de Cristo, ¿no? Pues el ministerio, como ya dijimos, no se trata de mi ministerio, tu ministerio, ¿no? Sino Cristo mostrando, haciendo, llevando a cabo su reino en el mundo, ahora a través de su iglesia, ¿sí? ¿Cómo sabemos que ese ministerio nos compete a todos? ¿No? ¿Cómo sabemos que todos tenemos que trabajar? 3 puntos. Primero, cuando nosotros creímos en Cristo, después fuimos bautizados, ¿no? Pasamos por las aguas, nosotros fuimos unidos no a una institución, ¿no? Sino a un cuerpo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, dice Pablo. La vez, hace unos estudios atrás leímos,
¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio de la cantidad de veces que aparecía en los pasajes cuerpo y dones? Y siempre aparecen juntos. Somos un cuerpo, y un cuerpo tiene miembros, dice Pablo, ¿no? Cristo es la cabeza que está en el cielo ahora, ¿no? Imagínense si quieren su propio cuerpo, ¿no? La cabeza siempre está arriba cuando no está parado, cuando está haciendo algo. Y su cuerpo está en la tierra trabajando, ¿no? Esa es la idea de Pablo en el Nuevo Testamento. Cristo maneja el cuerpo que va trabajando. Nosotros somos su cuerpo. Si creímos en Él, algo tenemos que hacer. No hay ningún miembro del cuerpo que esté ahí de balde. 1 Corintios 12:13. ¿Alguna preguntita, algún comentario hasta acá que alguien quiera hacer? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. El 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y continúa hablando de la diversidad que hay dentro del cuerpo, no solo una diversidad cultural, ¿no? Muchos de nosotros tenemos diferencias culturales, ya sea de crianza, ya sea de dónde naciste. Hay gente acá que no nació en Argentina y otros que sí. Hay gente que puede tener ascendencia eslava y alemana y paraguaya y un montón de distintas, que vos decís, si hacemos un equipo de fútbol, medio que capaz que no andamos, porque cada uno piensa distinto y juega distinto. Pero Cristo dijo, bueno, a mí me sirve esa clase de gente, que son distintos, porque yo soy el que los guía, les doy mi espíritu, y con eso nos une, nos dio a beber de ese mismo espíritu, y ya no nos une ser argentino, paraguayo, brasilero, sino nos une el espíritu, ¿sí? Entonces entre nosotros las diferencias ya no importan. Somos el cuerpo de Cristo, miembros de Él. Por ende, su ministerio, su obra, su trabajo es nuestro ministerio, nuestra obra, nuestro trabajo. Segundo punto, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Entonces, repasando el primer punto, si creímos en Cristo, somos parte de su cuerpo, el trabajo de Cristo es nuestro trabajo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Si quiere leer un pasaje cada uno. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos hasta el 16, ¿sí? 14 ahora. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Cerca acá de lo que leímos del final, nos habla de no ser niños fluctuantes.
Es como, la idea es que el cuerpo no sea débil, ¿no? Que no sea debilucho, que no se enferme con cualquier cosita que aparezca. Un cuerpo fuerte, maduro, es un cuerpo que puede hacer frente a las gripes doctrinales, vamos a llamarles, ¿no? Para no ser llevados. Y nos dice que eso se lleva a cabo, se logra esa fortaleza en la madurez cuando todos estamos trabajando, cuando el cuerpo funciona bien. Si el cuerpo funciona mal, sabemos que nos agarra alguna gripe, nos pesteamos, como se dice, ¿no? Entonces, si el cuerpo funciona bien, va a estar fuerte, va a estar maduro, va a estar bien alimentado. Antes de eso, cuando leímos al inicio, el versículo 11 nos dice que Jesucristo constituyó a unos apóstoles, ¿no? A otros profetas, a otros. La idea acá no es que alguien se autonombra, ¿no? Lo que quiere ser, me pinta ser apóstol hoy, bueno, ahora yo soy el apóstol, ¿no? Cristo constituye estos roles dentro de su iglesia. Los primeros que él constituyó fueron los apóstoles. ¿Se acuerdan que él en el aposento alto dice, bueno, ya el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les enseñé, van a ir entendiendo, etcétera? Los apóstoles eran 12 más Pablo al final, y ellos lo que hicieron fue poner el fundamento de la iglesia. Y alguien dice, no, pero el fundamento es Cristo. No, Cristo es la piedra angular. ¿Se acuerdan? Piedra angular que desecharon los edificadores. Él es la piedra angular, ¿no? La que se pone primero. Los apóstoles siguieron construyendo el fundamento, siempre guiados por esa piedra angular. El fundamento es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, el fundamento de la iglesia, de nuestra fe. Ellos básicamente lo que hicieron fue escribir lo que Cristo hizo y explicarnos en las epístolas qué es lo que significó su muerte, resurrección en la cruz y qué es lo que Él quiere que la iglesia haga. Columna y baluarte de la verdad es la iglesia, dice Pablo, ¿no? Le insta a Timoteo que permanezcan las cosas que le fueron entregadas. ¿Por quién? Por los apóstoles que pusieron el fundamento. Una vez puesto el fundamento de una casa, ¿qué es lo que hay que hacer después? Edificar. Si el fundamento está y está bien hecho, lo cual está bien hecho, porque la Biblia no falla, arriba solamente queda edificar. ¿Quién se encarga de edificar? Bueno, todos nosotros. Él continúa ahí un poco poniendo algunos roles específicos como los profetas, evangelistas, pastores, maestros, que son roles más específicos, son como llamémosle los que van guiando, ¿no? A dónde poner cada cosa, porque el ministerio de Cristo en este mundo es seguir llevando el reino de Dios, que más gente pueda conocerlo y más gente pueda unirse a nosotros en esta edificación de la iglesia. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, ¿se acuerdan? Él la va edificando por medio de distintas personas. Al final, como leímos, dice que cada uno de nosotros nos ayudamos mutuamente, ¿sí? El versículo 16, al final, según la actividad propia de cada miembro, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro. Los dones que Cristo da a su iglesia son consecuentes con el ministerio de Cristo en el mundo, ¿no? Cristo tiene el ministerio en el mundo de que la gente siga conociéndolo a Él, su reino se siga expandiendo, y los dones que Él nos da son para llevar a cabo esa obra. Y esa obra tiene, como leímos al inicio, muchas formas de llevarse a cabo, ¿no? La multiforme gracia de Dios. Dios no le da a una sola persona todo, ¿no? Nos da por separado, a vos uno, dos, a vos tres, a vos cinco, a vos capaz dos, a uno. Todos tenemos alguno, para que ni uno se crea más que otro y haga todo solo, ¿no? Pues yo ya veo que si Dios le daba a una persona todos los dones, iba a ser una iglesia de una sola persona, porque no necesita nada ya, ¿no? ¿Por qué la iglesia es una comunidad? Porque lo que vos tenés a mí me falta, lo que yo tengo a vos te falta, y así nos vamos ayudando.
Repasando, primer punto, por creer en Cristo o al creer en Cristo, somos parte de su cuerpo, su ministerio es nuestro ministerio, su obra es nuestra obra. Segundo punto, Él constituyó personas, ¿no? Y dio dones para que eso se lleve a cabo. No nos puso de balde. Y cada uno tiene su lugar, que eso nos lleva al tercer punto. Cristo da a todos los creyentes poder y autoridad. Escuchen, porque eso a veces uno no lo lleva en cuenta. Él nos da poder y autoridad para cumplir una determinada tarea como parte de su ministerio. Esas cosas que Él da a cada uno son herramientas, ¿no? Hablando de nuevo de la edificación, cuando uno está construyendo necesita herramientas, ¿no? Cuchara, plomada, nivel. Cada uno de nosotros tiene una determinada o varias herramientas a las cuales la Biblia llama de dones. Cosas que Dios nos regala, dones espirituales, y los dones son para usarse, ¿no? Ya no se trata de un cuerpo de personas como en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que había la tribu de Leví se encargaba de los sacrificios, ¿no? Tenían los sacerdotes, tenían la parte de las canciones después con David, y ellos se encargaban de todo. Vos solo tenías que llevar tu animalito y hacían todo, ¿no? Y para la parte de gobierno, la parte de las leyes, después había un rey, ¿no? Y vos te olvidabas, él se encargaba de todo. En el Nuevo Pacto vamos a leer en 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vemos ahí el para qué. ¿Para qué es el ministerio de Cristo? Anunciar sus virtudes, sus perfecciones, sus atributos, su gloria a todo el mundo. Pero antes dice que somos real sacerdocio, un linaje escogido. Nos muestra que ya el antiguo pacto quedó en desuso, ya no hay más templo, no hay más sacrificios, no hay más sacerdote, sumo sacerdote, no hay más todo ese bagaje de rituales. Ahora todos somos sacerdotes. Vos, yo, todos sacerdotes. Hola sacerdote Esther, hola sacerdote Guido. Somos todos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya el trabajo no recae en uno, en dos, o en una tribu, en alguna familia. No. El trabajo ahora es para todos, ¿no? Y creo que mucho menos trabajo que antes, ¿no? Porque había que sacrificar a semejante cantidad de animales, ¿no? Y imagínense, capaz de ahí vino el asado argentino, porque el olor que había de grasita todo el tiempo habrá sido increíble. Pero era cantidad de animales. Eso, era mucho el trabajo que había. Y recaía todo en una sola familia, la de Leví. Ahora Cristo dijo, el trabajo ya no es ese, ahora el trabajo es anunciar mis virtudes, lo que yo soy, lo que yo hice en la cruz, al mundo. Para que más gente venga a mi reino. Ya no se trata de un hombre o de algunos pocos, el trabajo, el ministerio de Dios en el mundo, sino de todos. Ahora todos somos parte del ministerio de Dios. Y la idea que da el Nuevo Testamento, el Antiguo también, pero en el Nuevo se nota más, es que Dios quiere que trabajemos, que su cuerpo trabaje juntos en unidad, ¿no? Por eso es el vínculo de la paz el que nos mantiene unidos, ¿no? Seguir la verdad en amor, manteniendo unidad constantemente, por la gloria de Cristo y por el bien de su iglesia. Esa es la idea de nuestro trabajo para el Señor, que Él sea glorificado, la gente pueda verlo a Él, y la iglesia
sea beneficiada, mi hermano, cualquiera que sea, ¿no? Sea beneficiado con mi don o dones. Es una idea de unidad en la diversidad, como dijimos, diversidad de muchas cosas, diversidad, siempre hablando de cosas morales, no nos vayamos de pensamiento ahí. Diversidad de culturas, de pensamiento, diversidad de todo tipo. Pero unidad en el Evangelio, hasta diversidad en los dones, pero unidad, un mismo fin perseguimos todos, que es que seamos edificados en Cristo, y así ser fuertes en la madurez. Ay, había algo que yo iba a decir y me olvidé. No sé, ¿alguien quiere comentar, preguntar algo? Mientras me acuerdo qué es lo que iba a decir. Hablen. Ya me acordé. Hablando o pensando en esta idea de el cuerpo de Cristo trabajando en unidad, ¿no? Es muy linda esta imagen que da Pablo del cuerpo, ¿no? Pues fíjense, cuando tu cuerpo trabaja unido, ¿sí? Hasta ahora yo nunca me saqué la mano para alcanzar algo de más lejos. Mi cuerpo tiene que ir a buscar algo más lejos, todo unido. Y si ustedes se fijan en su cuerpo, no solamente trabaja unido, ¿no? Sino que lo hace de manera voluntaria, gozosa, ¿no? O sea, nunca se me quejó el pie de tener que ir hasta allá a caminar para buscar algo que quiero, que necesito. Existe la fiaca, como le llamamos, ¿no? A veces uno está acostado en la cama y tiene que ir a apagar la luz. Ahí luchás con sabanás un rato. Pero todavía sigo decir, bueno, por un bien mayor, vamos. El cuerpo va a apagar la luz, ¿no? Pero el cuerpo no se queja de trabajar juntos, ¿no? Es como que es natural. Querés alcanzar algo, tu mano va, ni pensó, la mano no se está quejando. Lo hace no solamente en unidad, sino con gozo, con voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque persigue un bien mayor, persigue algo que le va a beneficiar a todo el cuerpo, ¿no? La idea del cuerpo es lo mismo, trabajamos todos juntos en unidad, pero no solo en una unidad de que, bueno, estamos todos juntitos acá dentro de la iglesia y hacemos cosas juntos, sino que con gozo, con voluntariedad, no sé si existe la palabra, ahora ya existe, lo hacemos porque perseguimos un mismo fin, y es un fin que nos beneficia a todos, porque no se trata de un hombre o un grupito de hombres que se van a beneficiar, como vimos al inicio, sino que nos beneficiamos todos nosotros, porque buscamos a Cristo, y también se beneficia a gente de afuera cuando ejercitamos nuestros dones, y su nombre es glorificado. Así que bueno, a veces si luchamos con la fiaca espiritual, vamos a acuñar ese término teológico novedoso, bueno, hay que pensar en ese bien mayor que está delante de nosotros y bueno, hacer lo que hay que hacer y después vamos a gozarnos nuevamente.